Humedad que voy a utilizar para la práctica del invernadero va a ser el HL69 que venden en Cetrionic por 35 pesos, el cual incluye lo siguiente: un sensor, que es una placa así, dos macho, dos hembra hembra, y una placa, la cual contiene dos importantes componentes, como un amplificador integrado, que es el que le poníamos nosotros al LM35 antes, y un ajuste de sensibilidad. Ahora, ¿cómo se conecta? ¿Cómo funciona este sensor y cómo se conecta? Primero tenemos dos pines en el sensor que va a tierra, el cual es BCC-GND y pueden cambiar, no importa, no tiene orden esto, pueden cambiarlo. El cual se conecta al módulo que está diseñado para Arduino, pero también podemos utilizar para Atmel 89BC52. Igual también estos los pueden cambiar. BCC-GND, este alimenta a este gracias a que este lo alimentamos por acá. Como dije anteriormente, tiene un amplificador y tiene un ajuste de sensibilidad, entonces los pueden manipular. Lo que significa que en este caso yo ya no tuve que poner el amplificador operacional que antes ponía para el LM35, pues no, ya no. Tiene cuatro pines aquí, BCC, GND, se conectan, ya saben. D0 y A0, D0 no nos interesa, nada más A0, que es la salida analógica, dependiendo los cambios que haya de humedad que esté detectando acá. Ahora, A0 va de 0 a 5 volts porque pues con eso se alimenta. Una cosa importante de este sensor: no mide humedad como tal, mide una variable de resistencia. Si recuerdan, nosotros vimos puente de Wheatstone que al variar resistencia había una variación de voltaje. Pues esta cosa trabaja de manera similar. Aplica voltaje y en base a la resistencia que se detecte de aquí a aquí, va a incrementar o disminuir el voltaje que haya de manera proporcional, de manera equivalente. Si aumenta la resistencia, aumenta el voltaje. Si disminuye la resistencia, disminuye el voltaje. ¿Cómo hace esto? Bueno, el sensor está aquí, son dos placas, entonces se hace que circular una corriente. Cuando está al aire, pues la resistencia prácticamente es infinita, porque de aquí a aquí jamás se va a cerrar el circuito. Entonces resistencia infinita, o en este caso una resistencia, la mayor resistencia posible, es decir, el mayor voltaje posible, que serían 5 volts. Si yo lo conectara a un bote con agua, no habría resistencia, entonces sería la resistencia menor posible, por lo tanto el voltaje menor posible, que serían 0 volts, y así va variando conforme se vaya humedeciendo el agua. Entonces recordemos que es un sistema por conducción, vaya. Entonces si le ponemos agua, lo que va a hacer es que va a cerrar el circuito, y cada vez entre más agua haya, más fácil va a ser para este sensor cerrar el circuito. Entonces, entre más agua le pongamos, el voltaje va a estar disminuyendo. Entonces, al aire 5 volts, encharcado o en agua 0 volts. Entonces, resistencia y voltaje son directamente proporcionales e inversamente a la humedad. Es decir, aumenta la humedad, disminuye la resistencia y el voltaje. Ahora, ¿y cómo vamos a utilizar estos datos que nos proporciona el sensor? Bueno, tenemos dos caminos para usar para conectar el módulo. Una que es un poco conveniente, que estuve analizando toda la tarde, es conectar un otro ADC. Como ya verán, ya tenemos ocupado un ADC, el cual ya tiene ocupado el microcontrolador que ya tenemos. Entonces, si tú quieres meter otro ADC y tú quieres meter otro microcontrolador, entonces tienes que meter otro proto. Y eso va a ser un problema, porque tienes que acomodar ahí en tu hielera otro proto ahí, diseñarlo, poner los cables, pegarlos, etcétera, etcétera. Entonces, para evitarte cablar otro de estos y otro ADC y conectarlos, se me ocurrió una idea en base a lo que Judith y Nakeisha habían hecho en su práctica de ventilador y foco, donde utilizaron comparadores en lugar de utilizar el micro y el ADC. En ese caso pues no creí que lo íbamos a ocupar, pero pues en este punto veo que sí es una buena alternativa, porque con un comparador puedes activar o desactivar la electroválvula. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Por A0 sale un voltaje de A0. En esta gráfica les voy a mostrar cómo se comporta volts A0 y humedad. Como dijimos, entre más aumenta la humedad, el voltaje va disminuyendo.
va disminuyendo. En realidad esta gráfica va para acá, en este sentido. Ok, entonces si tú inicias en el punto este, donde por ejemplo la humedad es máxima, si la humedad es máxima significa que está casi en agua, o sea la conductividad es máxima, por lo tanto los volts son 0 y la resistencia también es 0 porque hay conductividad. Ahora, si hay 5 volts significa que la humedad es muy baja, es decir que la tierra está seca. ¿Por qué? Porque si la tierra está seca hay poca conductividad, entonces la resistencia es muy alta y por ende proporcional al voltaje, el voltaje es proporcional. Ahora, ¿por qué digo resistencia? Por lo mismo que les explicaba antes, que esto no mide voltaje, mide pones una resistencia. Y como lo vimos en Puente de Wheatstone, hay un cambio de resistencia, hay un cambio de voltaje. Ahora entonces va aumentando la humedad y va disminuyendo el voltaje en acero. Es decir, que de seco, cuando esté seco, la resistencia es muy alta, hay 5 volts, y va a ir disminuyendo de 5 a 0 volts. Entonces cuando inicien con su sistema seco, antes de ser regado, va a iniciar con 5 volts aquí y va a ir disminuyendo. Ahora, esta salida la vamos a aprovechar con un circuito comparador, con un amplificador operacional LM072 yo estoy utilizando, donde tienes la entrada no inversora, la inversora, VCC de 5 volts, GND y un voltaje de salida. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que en determinado punto active la electroválvula y en determinado punto desactive la electroválvula? Bueno, pues fácil. Recordamos que un comparador trabaja de esta manera. V más el voltaje no inversor menos el voltaje inversor puede dar dos resultados. Si la resta es positiva, es decir, no V menos es menor que V más, que es menor que por V sal es igual al VCC, que es decir 5 volts, y activa la válvula, respectivamente conectado a su etapa de potencia. Pero si la resta da negativo, el V sal es igual a menos VE, que en este caso serían GND, y desactiva la válvula conectada a su respectiva etapa de potencia. Entonces 1 y 0. Ahora, como ya vimos, la humedad, el cambio de humedad, el cambio en voltaje se está viendo reflejado aquí y va a ir de 5, si en el estado natural está de seco a húmedo, va de 5 a 0 volts y va a ir disminuyendo, mientras que este es un valor fijo que vamos a dejar. ¿Y cómo calculamos el voltaje que tiene que estar aquí fijo? Bueno, depende en qué punto quieres que se desactive la válvula, porque si tu estado natural del sistema va de seco a húmedo, significa que la válvula tiene que iniciar activada. Entonces, en determinado punto de voltaje necesitas que ya se desactive la válvula. ¿Y cómo la calculas? Bueno, antes que nada vas a controlar el voltaje de este pin con un potenciómetro, 5 volts GND, y este es el pin que te interesa, que vas a conectar al amplificador, donde se calcula el voltaje del potenciómetro que tiene que llegar aquí, es aquí. Divides 5 volts entre 255 cambios que hay por el ADC de 8 bits. Entonces esto es igual a una resolución de 0.019 volts, 19 milivolts. Ahora, yo elegí que al 25% de humedad, recordemos que la humedad más baja son 5 volts, humedad más alta, es decir, mucha agua, son 0 volts. Entonces yo quiero que al 25% de humedad se desactive la válvula. Entonces lo que voy a hacer es que si quiero 25% de humedad es 255, que son 255 cambios, menos 255 entre 4, que es dividir los 255 cambios, que es como tu 100% de humedad, entre 4, y eso se lo restas a tu 100% y lo multiplicas por la resolución. O también puedes hacer 255 menos 255 por 0.25, es decir, el porcentaje
sacas el porcentaje, se lo restas a tu 100% y lo multiplicas por la resolución. Y la fórmula queda así: el porcentaje de humedad que tú necesites es igual al 100%, que es tus 255 hexadecimal, porque tienes 8 bits. Entonces va de 0, 0 a FF, menos tu 100% por el porcentaje, por punto 30, punto 50, punto 75, etcétera, lo que quieras. Y eso lo multiplicas por la resolución. En este caso, para un ejemplo donde quiero que al 25% de humedad se desactive, significa que a los 3.63 volts necesito que se desactive. Es decir, que cuando A0, si está seco el sistema y se empieza a humedecer y llega a los 3.63, porque vimos que va de 5 volts a 0 volts, se empieza a humedecer, va disminuyendo los volts, los 5 volts, llega a 3.63 y de ahí para abajo quiero que se desactive el sistema. Si quiero que se active la válvula y deje de mandar agua, porque ya no quiero que se humedezca, pues aquí calculé el 25%. Si quieren calcular el 50%, son como 2.49 volts. Hagan el cálculo, donde 255 menos 255 por 0.5, y eso multiplicado por la resolución, y les va a dar 4.49, creo. Ahora, este voltaje llega aquí, 3.63. A esto se le llama voltaje de referencia. Entonces, el voltaje que está aquí, que está cambiando menos este, nos va a dar Vsal. ¿Cómo va a ir cambiando eso? Aquí tengo la gráfica. Tengo humedad y tengo en X el voltaje. Ahora también aquí agregué una partecita que es la de los hexadecimales. Como les dije, entre más aumenta la humedad, el voltaje va disminuyendo. Es decir, inicia con 5 volts, es igual a 255 H. Entonces, conforme va aumentando, va disminuyendo el hexadecimal hasta 00H, donde la humedad es la máxima, es decir, hay mucha agua. Ahora, esta es la gráfica. Si tengo al 25% de la gráfica de mi humedad, significa que en este punto de la gráfica, yo les dije que va en esta dirección, nuestro vector. Aquí están 3.63 volts del voltaje de A0, ya que va de 0.5 volts. Aquí está el 25% de humedad. Este es el punto clave que yo diseñé acá. Ahora, el sistema inicia seco, entonces BA0 va a estar en 5 volts. Le voy a estar metiendo, cuando inicia el sistema, va a comparar 5 volts que están en A0, que vienen de acá, menos este voltaje que son 3.63 volts, este voltaje. Entonces de aquí a aquí va a estar poniendo agua. La electroválvula va a estar activada, ya que Vsal va a ser igual a 5 volts. Y para acá, cuando llegue aquí, va a ser el punto límite. Entonces 3.63 menos etcétera, etcétera. 3.63 menos 3.63. Como este es un sistema muy preciso, por decimales todavía puede alcanzar a sacar una diferencia positiva o negativa. Pero el caso es que de aquí para atrás ya tenemos un voltaje en A0 menor al voltaje que hay en la no inversora, de aquí a acá. Entonces la resta ya nos da negativos. Entonces, de aquí a aquí, A0 menos 3.63 volts nos da positivo, porque A0 es mayor a 3.63, nos da VCC, entonces Vsal es igual a esto. Por lo tanto, activa la electroválvula para que la humedad aumente, es decir, deja pasar agua. Y de aquí para atrás, A0 menos 3.63 volts es igual a BEE, que es esta, es igual a GND, y Vsal es igual a esto. Por lo tanto, desactiva la válvula para que no aumente la humedad, es decir, no deje pasar agua ya. Quiero que se empiece a secar el sistema. Ahora, ya que tienen esta parte y entendieron cómo la diferencia entre este y este es importante, ya pueden pasar a acoplar su sistema, que sería Vsal está aquí y pasa a RB. En este caso yo lo diseñé para a un relé de 5 volts. Necesitan una etapa de potencia que sería con una resistencia y un TIP 31C. Con este lo diseñé yo. Un relé
Claro. Entonces, para activar el relé con un bit controlado por nuestro sistema, ponen una resistencia de base que se calcula de la siguiente manera. RB es igual a voltaje de salida que hay aquí, en este caso serían 5 volts, entre la IB, pero no conocemos la IB. La IB es igual a, por transistores, la IC que necesitas, intensidad en el colector, entre la beta del transistor. Entonces, ¿cómo calculas cada una de estas? Porque no las tenemos. IC, que es la intensidad de colector, que es la intensidad que necesitas para activar la intensidad que necesitas para el relé. Se calcula así: voltaje entre resistencia, voltaje del relé, en este caso yo utilizo un relé de 5 volts, y la resistencia de 70 ohms. Yo la medí con multímetro, de aquí a aquí. Y la beta la sacas del datasheet. En el caso para el TIM31C es un promedio de 20. Entonces ya los divides, y C entre I beta. Entonces los 5 volts entre la IB que sacaste aquí te da aproximadamente 1.4 kilo ohms. Entonces tu RB debe ser menor o igual a 1.4 kilo ohms, no mayor, porque si fuera mayor no alcanzaría la intensidad. Ahora, esto lo conectas a la base, a esta. Si tienes tu TIM31C, está como aquí. Esta es tu base, colector, emisor. Entonces, base, el colector lo conectas a tu relé, a este pin en concreto, y el emisor lo conectas a GND. Ahora, el relé se conecta de la siguiente manera. Tienes tu relé, cuando lo veas de la parte de atrás vas a ver que está esto, y aquí hay un pequeño dibujito, que esto significa normalmente abierto, ya que es normalmente cerrado. A ti te interesa porque cuando actives el sistema necesitas que se active este sistema, lo que tengas conectado. Entonces aquí está. Lo que va a hacer esto es que vamos a activar el TIM31C como un interruptor. Entonces va a dejar pasar corriente de 5 volts que están conectados aquí hacia acá. Es decir, se cierra el TIM31C como interruptor, permite el paso a GND, entonces este ya conecta a GND. Entonces activa el relé, y estos dos pines se conecta a GND para cerrar el circuito de este componente, ya que tiene 12 volts, y para cuando se active el relé se va a ir para acá, ya que esto es una bobina, no lo olviden. Entonces se cierra el circuito entre y entonces ya es GND y VCC, se cerró el circuito. Es sencillo. Y esta es una electroválvula o una bomba. En el caso mío yo voy a utilizar una bomba, porque así me evito problemas de presiones, porque el fluido del agua en este caso tendría que ser con una bomba para que lo saque en contra de la gravedad. Entonces yo lo voy a hacer una bomba y sumergida. Entonces VCC, recuerden verificar el sentido de la corriente, y esto ya va al invernadero. Y eso es todo.